18 minutos. Y ¿saben qué? También se aprende a ser suegra. Se aprende a ser suegro, uno no nace sabiendo. Hay muchas emociones ahí porque además desde nuestra mirada equivocada, desde ya se los digo, culturalmente, ¿no? La cultura lamentablemente nos ha hecho creer que los hijos son nuestra posesión, ¿no? Que los hijos son mis hijos, son mi posesión y yo hago y deshago y la madre es primero. Claro que la madre es primero en muchos momentos, en un tramo de mi vida, pero hay un tramo cuando yo ya me hago adulto que primero soy yo. Eso es real. Duele, es incómodo, no se debería decir en público, pero es verdad, pues. Porque si yo pongo en primer lugar a mi mamá antes que a mi esposa o a mi célula familiar, la que yo acabo de formar, estoy siendo hijo, no esposo, y yo necesito ser esposo en ese lugar. ¿Me entienden? Se mueven, sistémicamente se genera un desorden. Pierdo mi energía masculina. Hay varias cosas que ocurren ahí. Entonces, a lo que quiero llegar, se aprende a ser suegro. Uno aprende a ser suegra, suegro, y uno también aprende a ser que nuero, yerno. Yerno, nuera. ¿No? Nuera, yerno, uno aprende. De eso vamos a hablar. Voy a conversar con Catherine Barahona, psicóloga clínica. Hola, Catherine, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, las suegras están satanizadas, ¿no? Esta figura son programados. Las son programados culturalmente, exacto. Como la metiche, la que rompe, sobrepasa los límites. Así es, pero depende también de ellas mismas romper esa programación o esa visión que la gente tiene acerca de ellas, porque yo conozco suegras maravillosas, ¿no? Y me veo súper bien con mi suegra, por ejemplo. Yo tengo una suegra maravillosa. Claro. Te puedo decir que mi mamá como suegra, por ejemplo, es complicada. ¿Me entiendes? Estoy en ambos lados. Así es. Incluso es que ahí es el tema, ¿no? Que la relación tiene que ser entre tú y tu suegra. Y eso se va formando como cualquier otra relación. Al principio son dos personas que recién se conocen y ninguna sabe de la otra, entonces ambos están como a la defensiva, pero en el transcurrir del tiempo esa relación se empieza a generar tan bonito que ambas personas pueden comprenderse, entenderse como familia, hacerse bromas, apoyarse en momentos difíciles, se crea una relación. Que yo me lleve bien con mi suegra o me sienta en un lugar cómodo, agradable y es de ida y vuelta, mis suegros en general. No tiene que ver con que me guste todo de ellos. Hay cosas, no te digo muchas, pero habrán un par con las que digo, bueno, yo así no. ¿Me entiendes? Y ellos de todas maneras dirán lo mismo. Bueno, yo así en esto no. Desde el amor también y el respeto sabemos que en esos lugares donde hay la diferencia no van a ser nuestros puntos de encuentro. Así es, exacto. Es el respeto, lo que acabas de mencionar es muy importante, ¿no? Tienes que respetar. Para poder hacer una relación con alguien, tú tienes que aprender a respetar las cosas, sus formas de pensar. Te pueden gustar o no, pero tú no puedes pretender cambiar la forma de pensar del otro. Ni la suegra hacia el yerno, la nuera, o ellos hacia la suegra. Cada uno tiene que respetar que tienen un propio reinado en casas distintas. Comienzan los problemas con los suegros, con la suegra, cuando la suegra dice cómo debería ser en la casa, de la hija o del hijo. No cómo debería ser, porque en mi casa es así, o peor aún, cuando el esposo o la esposa dice, bueno, es que deberías hacerlo como lo hacía mi mamá. Entonces ahí se pudre todo. Sí, o peor aún, cuando yo tengo un problema con mi esposa o con mi esposo, y voy y se lo cuento a mi mamá. Y no estoy siendo adulto en resolver mi chifa con mi esposo. Así es. Porque voy a contaminar la relación. Es obvio. Es como que yo vaya y le cuente mis problemas con mi esposa a mis hijos. Claro, igual. ¿Me entiendes? Son problemas entre pares. Mis hijos no entran ahí. Así es, sobre todo porque hay un lazo, ¿verdad? Y es una relación que se está formando. Como tú dices, más que el problema en que la suegra pueda o no ser, es los hijos los que permiten hasta qué punto la suegra tiene esa injerencia en casa. Ese espacio para intervenir. Exacto, ¿no? Y sobre todo si la contaminas contándole cosas íntimas, cosas personales, que al final se deben resolver solo en pareja o en terapia, ¿no? Sí. Porque obviamente por ser su mamá va a tener esa tendencia por nuestra cultura a estar de su parte. Pero ¿qué hacer cuando ¿no? Cuando, por ejemplo, viene el hijo a contar un problema y muchas veces, ¿sabes qué? Me he peleado con mi esposo, mamá, me voy a quedar aquí en la casa,
¿no? O el hijo, ¿no? Me peleo con mi esposa y me ha botado. No, hijito, tranquilo, quédate acá en la casa, aquí vas a dormir, yo te voy a coger. Ya te dije, era una desgraciada. Yo te dije. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Porque tú dijiste, hay que aprender a ser suegros, ¿no? Entonces, lo correcto es entender, porque la tenemos que tener súper clara. Nosotros, cuando, claro, madre, todo lo que tú quieras, pero en el momento en que nosotros decidimos salir de la casa y formar un hogar, nosotros nos estamos convirtiendo en uno solo con mi esposo y mis hijos. Entonces, mis problemas yo los tengo que solucionar en mi casa. En mi núcleo, en mi nuevo núcleo, en mi nuevo lugar. Exactamente. Entonces, tú dejas, incluso hasta bíblico es, claro, dejas a la mamá, a los padres. Ajá. Me está yendo mal con mi esposa, o viceversa. Es de alguna u otra manera ir a decirle a tu mamita, mami, resuélvemelo. Ajá, y de alguna u otra manera ir a dormir a la casa de tu mamita cuando tienes un problema con tu pareja, es nuevamente... Mami me lo está resolviendo. Exacto. Entonces la suegra ahí lo que tiene que hacer es, discúlpame hijo, yo te amo con todo mi corazón, pero precisamente porque me faltó de repente enseñarte eso, vas a tener que ir a tu casa y resolver ese problema. Tienes que resolver. Ya, no, que estaba muy agresivo. Ok, te quedas hoy día, pero mañana vas y resuelves. Y solo, no voy a ir contigo detrás, ¿no? Eso es lo correcto. Claro, sí. Dios, qué difícil, porque no es, repito, es difícil. No es tan sencillo. Claro. Ahora, yo creo que los suegros, los papás, las mamás necesitan integrar que la pareja que tu hija, tu hijo está eligiendo, le tiene que gustar a tu hija, a tu hijo, no a ti. Porque a la clase, es que a mí no me... La he escuchado... Bueno, antes vamos a los números para... Van a entrar un montón de llamadas, te digo. 212-4100, 212-7165. 212-4100, 212-7165. Llámanos y cuéntanos si tienes algo y qué está pasando con tu suegra, con tu suegro, con tus hijos, de pronto con tu hija, con tu hijo, cómo tramitarlo, ¿no? ¿Quieres tramitar ahí? Resolver algún problema. Bueno, te decía que, claro, uno como papá dice, bueno, a las leguas hueles, dices, no te va a ir bien con esa chica, no te va a ir bien con ese chico. Y qué mal, Carlos, porque tú no sabes lo que es qué importante es la bendición de los padres, qué importante es la aprobación y el apoyo de los padres en las decisiones que tú tomas. Así yo vea... Ahí viene la pregunta. Si yo vea que mi hijo está eligiendo una persona que a todas luces, desde mi experiencia, porque como yo como adulto ya me di 4 vueltas a la manzana, mi hijo recién una, o mi hija, yo vea que eso a no, futuro es un fracaso. Bien. Puede ser, sí, puede ser. Y lo vamos a ver, ¿no? Yo tengo 3 hijas, vamos a ver eso en su momento. Entonces, cuando veamos eso, claro, tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Evalúa bien la situación, pero si tu decisión es intentarlo, tienes todo mi apoyo en lo que tú necesites. Claro, estaré ahí. Yo ahí tengo la siguiente mirada. A ver. ¿Sabes qué? Coincido contigo y además le agregaría lo siguiente, y es que así yo no esté de acuerdo y así yo vea a todas luces que esa persona no es la adecuada para mi hijo o mi hija, yo voy a necesitar entender que esa es la experiencia de mi hijo. Exacto. O de mi hija. Esa es la vida de mi hijo. Y eso, en la sabiduría universal, es lo que necesita aprender para tomar experiencia y no reventarlo. O sea, yo no puedo pretender que mi hijo viva su vida desde mi vida, desde mi juicio, desde mis interpretaciones, ¿no? Sí, totalmente. Es que los hijos necesitan tener su propia historia, necesitan equivocarse, necesitan meterse con alguien con quien se equivocaron de repente, y nosotros ya pasamos a un segundo plano como padres en ser una persona que aconseja, que incluso hasta puedes apoyarle y decirle, mira, yo te apoyo, vamos a que busques un terapeuta para que puedas ver ese tema, convérsalo, pero es tu decisión. Claro. Es tu decisión y bueno, lo que pase después vas a tener que asumirlo. Correcto. Asumirlo, ¿no? Un vínculo en equilibrio con tus suegros, con los padres de tu esposa, de tu esposo, puede inclusive ser hasta una alianza. Exacto. Una alianza con ciertos límites. No entendamos que para bien. No son tus aliados para que hagan lo que tu esposa haga lo que a ti te da la gana o tu esposo, sino para que en momentos de turbulencia esa voz que uno termina al final de cuentas escuchando, que también vas a escuchar o vas a tomar, que es la de tus padres, retumbe ahí. Y ¿no? ponga esa claridad. Suegras que
Yo creo que han sido injustamente caricaturizadas, demonizadas. Cierto. Porque en realidad cuando tú encuentras a una persona que no respeta límites, ¿no? Porque eso estamos hablando, es una persona herida, punto, no más. Hay algo atrás, ¿me entiendes? Es una persona que está en resistencia de algo y hay muchas mamás, muchos papás que desde esta concepción cultural que tenemos, equivocada, ojo, de mis hijos me pertenecen, ¿no? Les debe doler profundamente, les debe hacer mucho ruido, debe haber una disonancia cognitiva demoledora. Decir, bueno, pero ¿cómo? Si me pertenece, se va, se casa y además va a preferir a ella, pero ¿quién es mejor? Y caen en un universo inexplicable, irracional. Muchas emociones. ¿No? Emocionalmente hablando, y entonces se vuelven seres reactivos y ahí comienza todo este cuadro. Pero en realidad estamos hablando de seres humanos heridos. Eso es, no es que las suegras sean malas o todos los seres. ¿No? Hay todo un tema atrás. Teníamos, llámanos, aquí tratar esto que le llaman el síndrome del nido vacío. Así. ¿Qué es el nido vacío? ¿No? El nido vacío es una etapa por la que vamos a pasar todos. Es una etapa de la vida, es parte del desarrollo humano. Es una fase en donde tú tienes un rol y tu rol es ser padre, ¿no? O tu rol es ser madre. Por ejemplo, nosotros de aquí nos vamos a estar con nuestros hijos, ¿no? Correcto. Y tenemos el día ocupado. Súper ocupado. O sea, mi mundo, entre comillas, gira en torno a las actividades, en torno a la crianza. Ajá. Cuando mis hijos se van, ya no tengo mundo. Ahí, se van los hijos y peor aún, cuando, por ejemplo, no hay pareja en la suegra, ¿no? O no hay pareja en el suegro. Y tu mundo es tus hijos, o sea, tu hijo es tu mundo. Y te sacan tu mundo, entonces tú te quedas como que, ¿y ahora qué hago? Y encima si se enamoró, se casó, por ende voy a odiar al esposo o a la esposa. Le cuesta mucho, es un proceso en donde le cuesta adaptarse a que ahora ella tiene que buscar su propia historia y tiene que hacer su nuevo mundo sin su hijo. Y es que además los papás, las padres, las madres, necesitamos entender que nosotros venimos aquí al mundo a entrenar a nuestros hijos. Exactamente. Yo te entreno para que tú, o sea, ¿cómo sé si, bueno, lo hice bien como mamá, como papá? Bueno, ¿tu hijo depende todavía de ti o no? ¿Es un ser independiente? ¿Es un ser funcional en el mundo? Eso es la respuesta, creo yo. Catherine, muchísimas gracias por has puesto muy así, las luces. Catherine Barahona, psicóloga clínica. Quienes quieran tener una conversación, una sesión contigo, ¿dónde te encuentran? Claro, le dejo mi número 948-872-365 o en CFP Salud Mental. Gracias por tu invitación. Siempre encantada de hablar contigo, Carlos. 948-872-365 o en Instagram CFP Salud Mental. CFP Salud Mental. Catherine Barahona, gracias. Gracias.